presentaré un resumen de los libros del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está divididos por grupos. Como primer grupo, Pentateuco. Como primer libro, Génesis. Génesis y su contenido está basado a la creación, la caída, el diluvio y las historias de los patriarcas, como Abraham, Isaac, Jacob y José. Como siguiente libro, Éxodo. Ahí narra sobre la liberación de Israel de Egipto y la entrega de la ley en Sinaí y la construcción del tabernáculo. Como siguiente libro, Levítico. Leyes sobre la adoración, sacrificios y vida santificada. Como siguiente libro, Números. Está el censo de los israelitas y su travesía por el desierto. Como siguiente libro, Deuteronomio. Están los discursos de Moisés recordando la ley y preparando al pueblo para entrar en Canaán. El siguiente grupo de libros del Antiguo Testamento son los libros históricos. Como primer libro de los libros históricos, Josué. Josué narra la conquista y los asentamientos de Canaán. Como siguiente libro, Jueces. El ciclo de desobediencia y opresión y liberación a través de jueces. Siguiente libro, el libro de Ruth, la historia de la lealtad de Ruth y su integración en el pueblo de Israel. Como siguiente libro, Primera de Samuel. Esto narra la transición a la monarquía, la vida de Saúl y el reinado de Saúl. Siguiente libro, Segunda de Samuel, el reinado de David y sus éxitos y fracasos. Siguiente libro, Primera de Reyes, reinado de Salomón y la división del reino de Israel. Siguiente libro, Segunda de Reyes, historia de los reyes de Israel y Judá, culminando en el exilio babilónico. Siguiente libro, Primera de Crónicas. Narra sobre la genealogía del reinado de David. Segunda de Crónicas. Historia de Judá y el templo enfocado en la adoración. Siguiente libro, Esdras. Narra sobre el retorno del exilio y reconstrucción del templo. Siguiente libro, Nehemías. Reconstrucción de los muros de Jerusalén y restauración de la comunidad. Siguiente libro, el libro de Esther. La historia de Esther y la salvación de su pueblo en Persia. Siguiente libro, el libro presentaremos sobre los libros poéticos de sabiduría, como siguiente grupo del Antiguo Testamento. El libro de Job, reflexión sobre el sufrimiento y la justicia de Dios. Siguiente libro, el libro de Salmos, la colección de canciones y oraciones de adoración y lamento. Siguiente libro, presentamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios narra la sabiduría, la práctica sobre la vida y la moral. Siguiente libro, Eclesiastés, narra sobre meditaciones sobre la vanidad y la búsqueda del significado. Siguiente libro, Cantar de los Cantares. Este libro narra sobre poema lírico y sobre el amor. Siguiente libros. En el Antiguo Testamento, como siguiente grupo tenemos libros proféticos. Comenzamos por el libro de Isaías. El libro de Isaías narra profecías sobre juicio y la esperanza del Mesías.
Como siguiente libro, el libro de Jeremías narra sobre las advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y el llamado al arrepentimiento. Siguiente libro, Lamentaciones, lamentos por la caída de Jerusalén. Siguiente libro, Ezequiel, narra sobre las visiones de juicio y restauración. Siguiente libro, el libro de Daniel, narra sobre las historias de fidelidad en Babilonia y visiones apocalípticas. Siguiente libro, el libro de Oseas. Este libro es uso de la vida personal para ilustrar la fidelidad de Israel. Siguiente libro, libro de Joel. Este libro, su contenido está basado a la profecía sobre el juicio y la restauración futura. Siguiente libro, el libro de Amos. Este libro contiene sobre la denuncia de la injusticia moral. Siguiente libro, Abdías. Su contenido está basado sobre la profecía contra Edom por su arrogancia. Siguiente libro, el libro de Jonás. Está basado sobre la historia de Jonás y la misericordia de Dios hacia Nínive. Siguiente libro, el libro de Miqueas. Este libro, su contenido está basado sobre profecías, sobre el juicio y la esperanza de redención. Siguiente libro, Nahum. Nahum está basado sobre la profecía y sobre la caída de Nínive. Siguiente libro, el libro de Habacuc. Este libro, su contenido está sobre el diálogo, sobre la justicia de Dios. Siguiente libro, el libro de Sofonías. Este libro, su contenido está basado sobre el anuncio del día del Señor y el juicio sobre las naciones. Siguiente libro, el libro de Ageo. Este libro, su contenido está basado sobre exhortación a reconstruir el templo. Siguiente libro, el libro de Zacarías. El libro de Zacarías está basado sobre visiones y promesas de restauración. Siguiente libro, el libro de Malaquías. Este libro es el último libro del Antiguo Testamento y su contenido está basado sobre la última advertencia sobre la infidelidad y la promesa de un mensajero. En conclusión, el Antiguo Testamento abarca la creación, la historia de Israel, leyes, poesía, profecías, establecimiento y el fundamento para el Nuevo Testamento y la redención con Cristo. A continuación, continuaremos con el resumen de los libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también está por grupos. Como primer grupo están los evangelios. El Evangelio de Mateo, como primer libro del Nuevo Testamento. Su contenido está basado sobre la presentación a Jesús como el Mesías prometido, enfatizado su enseñanza y cumplimiento de profecías. Como siguiente libro, el libro de Marcos. Su contenido está basado sobre un relato breve y directo de la vida y ministerio de Jesús, destacando sus milagros y autoridad. Siguiente libro, el libro de Lucas, ofrece un relato detallado y ordenado del ministerio de Jesús, enfocándose en su comportamiento y la inclusión de los marginados. Siguiente libro, el libro de Juan. Este libro, su contenido está enfocado en la divinidad de Cristo, presenta profundas enseñanzas y signos
que revelan su identidad como hijo de Dios. El siguiente grupo de libros del Nuevo Testamento está basado sobre la historia de la Iglesia. Este libro nos referimos a Hechos de los Apóstoles. Este libro narra sobre la expansión de la iglesia primitiva y el ministerio de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, desde Jerusalén hasta Roma. Como siguiente grupo de los libros del Nuevo Testamento están Cartas Paulinas, como su primer libro del grupo de Cartas Paulinas está Romanos. Su contenido está basado sobre la exposición profunda de la doctrina de la salvación, la gracia y la justicia de Dios. Como siguiente libro, Primera de Corintios. Este libro está basado sobre los problemas en la iglesia de Corinto, incluyendo divisiones, moralidad y la resurrección. Siguiente libro, el libro Segunda de Corintios. Este libro está basado sobre cómo se defiende su apostolado y expresa su sufrimiento y gozo en el ministerio. Siguiente libro, el libro de Gálatas. Este libro está basado en una defensa de la libertad en Cristo y una condena de enseñanza de la ley como medio de salvación. Siguiente libro, el libro de Efesios. Este libro habla sobre la unidad en Cristo y la vida cristiana en la iglesia, así como la armadura de Dios. Siguiente libro, el libro de Filipenses. Este libro está basado sobre la carta de agradecimiento y exhortación a la unidad y alegría en el Señor. Siguiente libro, el libro de Colosenses. Este libro enfatiza la supremacía de Cristo y advierte contra enseñanzas engañosas. Siguiente libro, el libro de Tesalonicenses. Este libro está basado sobre se alienta a los creyentes en su fe y les incluye sobre la segunda venida de Cristo. Siguiente libro, Segunda de Tesalonicenses. Este libro aborda malentendidos sobre la segunda venida y reafirma la necesidad de perseverancia. Siguiente libro, el libro Primera de Timoteo. Este libro está su contenido con instrucciones sobre la vida y la organización de la iglesia. Siguiente libro, el libro Segunda de Timoteo. Este libro está basado sobre la última carta de Pablo, animando a Timoteo a permanecer firme en la fe. Siguiente libro, el libro de Tito. Este libro está basado a consejos sobre liderazgo en la iglesia y la vida cristiana en Creta. Siguiente libro, el libro de Filemón. Este libro está basado sobre un llamado a perdonar a un esclavo fugitivo, Onésimo, resaltando la reconciliación en Cristo. El siguiente grupo de los libros del Nuevo Testamento es el siguiente grupo es cartas generales. Como primera carta general es Hebreos. Este libro está basado presenta a Cristo como el sumo sacerdote y el cumplimiento de la antigua alianza. Como siguiente libro tenemos al libro de Santiago. Este libro está basado a instrucciones prácticas sobre la fe en acción y el cumplimiento cristiano. Siguiente libro. Primera de Pedro. Anima a los creyentes en medio de la persecución y habla sobre el sufrimiento por Cristo. Siguiente libro.
Segunda de Pedro advierte sobre los falsos maestros y reafirma la promesa de regreso de Cristo. Siguiente libro. Primera de Juan enfatiza el amor, la verdad y la naturaleza de Dios, abordando la certeza de la salvación. Siguiente libro. Segunda de Juan. Este libro está basado sobre una advertencia contra los falsos maestros y la importancia de permanecer en la verdad. Siguiente libro. Tercera de Juan reconoce a Gayo por su hospitalidad y advierte sobre Diotrefes, quien actúa con arrogancia. Siguiente libro, el libro de Judas. Este libro está basado sobre una advertencia contra falsos maestros y una exhortación a mantener la fe. Y el libro final es el libro de la profecía, el último libro del Nuevo Testamento. Este libro es llamado Apocalipsis. Este libro está basado a la revelación sobre el final de los tiempos, el juicio sobre el mal y la victoria de Cristo, culminando en la Nueva Jerusalén. En conclusión, el Nuevo Testamento narra la vida de Jesús, el establecimiento de la iglesia y las enseñanzas sobre la fe cristiana, ofreciendo esperanza y dirección para los creyentes. Amén. Hemos llegado hasta el final de este tema del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Hasta otra oportunidad.